Ideas en Movimiento, el espacio para la opinión, las propuestas, la crítica y la información, bajo la dirección del comunicador social Jorge Luis Cabrera. Porque nuestros pequeños tienen derecho a disfrutar de una vida saludable que garanticen su bienestar. Tener nuestras vacunas al día es el mejor regalo que les pueden dar. En el centro de salud más cercano para ti los deben vacunar. Y recuerda, el carnet de vacunación infantil llevar. Por ti, por mí, por todos, vacúnate. Plaza de Nariño, salud para el buen vivir. Instituto Departamental de Salud, Gobernación de Nariño. Muy buenos días, queridos televidentes. En la mañana de hoy vamos a presentar una entrevista con la candidata Clara López Obregón, que como se sabe es candidata del Polo Democrático, de la Unión Patriótica y de todos los sectores sociales del país que quieran apoyar una candidatura diferente a la candidatura reeleccionista. Muy buenos días, doctora, y cuéntenos cómo le ha parecido la ciudad de Pasto. Bueno, muy buenos días, muy contenta de estar aquí en Pasto y de ver esa campaña que están haciendo, enjabonando todos los atrios de las iglesias, todos los sitios públicos. Yo quiero decirles que la primera medida que tomaré cuando llegue a la presidencia de la República va a ser enjabonar todas las oficinas públicas. Vamos a sacar la corrupción de todas las instancias de gobierno. Ese es uno de los principales flagelos que han impedido el progreso. Así es que cuente que con la mano limpia, la mano transparente de dos mujeres, vamos a gobernar a Colombia de una manera muy distinta. Hablando de puntos importantes y de sectores importantes, ¿cuál es la propuesta que tiene esta candidatura para el sector educativo? Bueno, la educación es de la esencia de los derechos fundamentales de todo ser humano. Es lo que le permite a la persona desarrollar su potencial y es un derecho. Es un derecho que no se debe mercantilizar. Por eso nosotros planteamos que la educación en los planteles públicos tiene que ser gratuita, desde el grado 0 hasta la universidad. En eso hemos acogido el planteamiento y la propuesta de la MANE, de la Mesa Amplia Nacional Estudiantil, que movilizó al país alrededor de la concientización de que la educación pública no la están tratando de privatizar, le están tratando de meter el ánimo de lucro y por ese camino dejar a los jóvenes sin la oportunidad de fondo de aportar con conciencia crítica al desarrollo de su país. Nosotros somos partidarios de que los jóvenes y las jóvenes puedan todas ir a la universidad, pero no pueden hacerlo hoy en día porque no hay suficientes cupos ni siquiera en la universidad pública y el endeudamiento del ICETEX esclaviza a las familias. Por eso nuestra propuesta es ampliar los cupos, fundar nuevas universidades públicas y garantizar la gratuidad, que no es solo matrícula cero, no, gratuidad es un concepto integral que incluye el tema del bienestar universitario, porque los jóvenes, yo los he visto en la Universidad Nacional de Bogotá pasar hambre. No, tienen que tener su restaurante, tienen que tener las residencias estudiantiles y desde luego tienen que tener acceso a lo básico en materia de prevención y atención en salud. En cuanto a lo que tiene que ver con el sector que es prioritario dentro de la educación, el magisterio, ¿cuál es la propuesta? Bueno, el magisterio ha tenido una demanda de muchos años y es el estatuto único docente. Aquí han querido dividir a los maestros los distintos gobiernos porque es un gremio fuerte y es un gremio que ha logrado, yo diría que no gracias a, sino a pesar de los gobiernos, garantizarle unas básicas al magisterio en el país. Pero como nos lo han dividido, como tenemos distintas leyes, tenemos maestros de primera y maestros de segunda, lo que nosotros planteamos es un único estatuto docente que garantice remuneración adecuada, condiciones laborales adecuadas y por encima de todo el acceso a la formación, a la especialización.
todo con cargo a los recursos públicos, porque de la calidad del maestro depende en mucho, no en todo, en mucho, la calidad de la educación. Y desde luego el Estado tiene una responsabilidad suprema en la formación permanente, en la cualificación de los maestros. En el sector agropecuario, como se sabe, doctora, pues el año pasado fue un sector muy beligerante y ha realizado una serie de protestas y ha presentado un proyecto de pacto agrario. Usted sobre esto, ¿qué le puede decir al sector agropecuario? Mire, el sector agropecuario es tal vez uno de los más golpeados por esta política neoliberal, este modelo importado que ha significado que Colombia ha dejado de progresar, se está destruyendo el aparato productivo nacional, tanto en el campo como en la ciudad. Aquí destruyeron toda la institucionalidad agrícola, aquí se acabó el crédito dirigido, el crédito subsidiado, ya no hay asistencia técnica, ya no hay extensión agrícola. Y por encima de todo, el campo colombiano fue el campo de guerra. Allí solo llega la fuerza pública. El Estado no aparece ni se asoma con educación, con salud, con vías de penetración, con la presencia cultural, el internet, las comunicaciones, todo lo que se necesita para ocupar democráticamente el territorio. Nosotros en nuestro gobierno vamos a rescatar el campo colombiano y vamos a garantizar que esas demandas de la cumbre agraria se hagan realidad, que las demandas que están incorporadas en los acuerdos de las dignidades cafeteras con el gobierno también se hagan realidad. Y lo mismo todos los acuerdos que ha venido incumpliendo el gobierno con los paperos, con los arroceros, con todos los agricultores de Colombia. Porque es increíble que en Colombia, para que el gobierno le ponga atención al campo, se hace necesaria una movilización. Y una vez levantada la movilización de un acuerdo, hay que hacer otra para que cumplan con los acuerdos pactados. Nosotros no vamos a correr por ese camino, nosotros vamos a trabajar de la mano de los campesinos, de la mano de las organizaciones sociales para rescatar el campo colombiano. La propuesta de fondo para el sector salud, sobre todo este tema que tiene que ver con las EPS. Bueno, el sector salud ese sí que es el más golpeado, porque la salud es la vida de los colombianos, es la vida de las mujeres, es la vida de los niños. Y aquí no la mercantilizaron, aquí llegó ese modelo importado y privatizaron todos los servicios de salud y los entregaron a la intermediación financiera de las EPS. O sea que entre peor servicio presten, más plata ganan. Es una cosa diabólica. Nosotros no creemos en esa reforma que está cursando en el Congreso de la República, porque es un maquillaje. Le cambia el nombre a las EPS por gestoras y creen que con eso están haciendo la gran reforma. No. Nosotros vamos a eliminar las EPS, vamos a acabar con toda intermediación financiera en materia de salud y vamos a encargar al Estado de ser el garante de ese derecho fundamental para que quien tenga el dolor solamente con la exhibición de su cédula, solamente con ser persona, porque yo creo que ni tiene uno que exhibir cédula, se ha atendido. Así pasa en todos los lugares civilizados del mundo, así pasa en el vecino Ecuador, así es que no digan que no se puede. En Colombia hay 44 billones de pesos que se gastan, que se malgastan en la salud, porque no hay cobertura total, porque la gente no tiene acceso al servicio y eso tiene que cambiar. Frente al proceso de paz, ¿ustedes seguirán con la misma dinámica que viene este gobierno o le harán algunas reformas o propuestas? Yo pienso que hay que mejorar el proceso de paz, de negociación de La Habana. No me parece correcto seguir negociando en medio del conflicto. Lo primero es obtener un cese al fuego y lo segundo un cronograma para rápidamente poder acotar y tomar definiciones para ponerle fin al conflicto armado en Colombia. Lo que nos interesa a los sectores sociales, a los sectores inconformes, a esos 30 millones de colombianos que saben que Colombia va por mal camino, es que podamos dedicarnos a la construcción de paz, que podamos convertir ese presupuesto nacional de la guerra en un presupuesto nacional de la paz, en salud, en educación, en caminos, en agua potable, en todo lo que necesitan los colombianos para vivir mejor y por encima de todo un régimen económico que le dé garantía a la gente del derecho al trabajo, que es lo fundamental para que las personas puedan salir adelante, los jóvenes construir familia, todos aportar a la comunidad y a la construcción de esta bella patria colombiana. Bueno, finalmente, doctora, esta fórmula que se ha presentado es única, creo que en el mundo, y sobre todo aquí en Colombia, cuando se presentan dos mujeres aguerridas
a la presidencia de la República y cuando sabemos que en el país la mayoría de la población son mujeres, ¿cuál es el mensaje para ellas? Mire, yo estuve hace unos días en Cali en una organización de mujeres y vi un aviso que me llamó mucho la atención. Dice, la mitad de la población somos mujeres y somos la madre de la otra mitad. Creo que llegó el momento del empoderamiento de las mujeres colectivamente. Vamos a hacer historia, vamos a cambiar a Colombia. Por eso los invito a las mujeres por ser la mitad de la población y a los hombres por ser hijos de todas las mujeres de este país, para que voten por esta fórmula de dos mujeres que han mostrado su compromiso, que han mostrado su corrección y por encima de todo su conexión con el sentimiento, con el corazón de las gentes. Nosotros sabemos gobernar, estamos preparadas para gobernar y por encima de todo sabemos cómo interpretar ese gran anhelo de transformación que se anida en el alma de cada colombiano. Los invito a que con su generosidad nos den la confianza de su voto, porque con eso vamos a hacer historia. La historia no es que lleguen dos mujeres a ser presidenta y vicepresidenta, la historia es que le vamos a cambiar el rumbo a Colombia para llevarla por un buen camino. Muchas gracias, doctora Clara, por haber aceptado nuestra invitación y a ustedes televidentes para que tengan en cuenta las propuestas muy serias que ella ha hecho de transformación social, de igualdad, de equidad. Muchas gracias. Ideas en movimiento, el espacio para la opinión, las propuestas, la crítica y la información, bajo la dirección del comunicador social Jorge Luis Cabrera. Para Ideas en Movimiento estamos con la doctora Aida Abella, candidata presidencial por la Unión Patriótica en la República de Colombia. Muy buenas tardes, doctora. ¿Cómo se siente volviendo a Pasto después de tantos años? Muy buenas tardes y a todos los nariñenses un abrazo muy especial. Muy feliz de regresar a esta tierra tan verde que llevamos todos los colombianos en el corazón. No saben lo que representa este departamento, que es una de las despensas de nuestro país y además con gente realmente muy calurosa, muy especial. Nos sentimos como en la casa. ¿Cómo se siente usted después de esos 18 años de exilio, de estar fuera de la patria? Bueno, pues regresar a la patria es una cosa muy especial. Es un evento lleno de afectos, de recuerdos y también un poco de nostalgias por todo lo que no vivimos en este país, pero también a veces uno al regresar siente que las cosas no han cambiado mucho, ni en el ambiente moral ni en el ambiente político. Y yo, por ejemplo, hace 18 años casi que dejé el país y nunca soñé que en Colombia pudiera haber un procurador como el que ahora hay, que es capaz de quitar por una resolución política la vida de los colombianos. Y esto, cuando a ti te dicen que no puedes hacer política por una resolución, me parece que es una violación flagrante de los derechos humanos. Las garantías electorales, ¿cómo están funcionando en el país? Regular. Primero, pues a la Unión Patriótica, que con tanto esfuerzo volvemos a las elecciones, pues en la parte financiera no hemos recibido hasta el día de hoy un peso, ni del año pasado, ni lo de este año. Pero además, todos los efectos que se vienen presentando de amenazas, yo creo que hay que hacer un llamado a todos los intolerantes, porque nadie puede ser privado de hacer actividad política solo por lo que piensa diferente. Y yo creo que hay que llamar a los que nos amenazan y decirles: hombre, si no tenemos derecho a pensar diferente, a pensar distinto, piénsenlo ustedes, los que hacen las amenazas. Si se conocieran, si se dieran sus caras, ¿qué piensan? ¿Por qué no hablamos? ¿Por qué no podemos interlocutar aquí en Colombia como en otros países del mundo? Es que este es uno de los únicos en los cuales la gente paga con su vida el derecho de pensar. Y yo creo que esas personas que se ocultan detrás de los panfletos que nos lleguen, ojalá dieran la cara y pudiéramos hablar. Doctora, ¿cuáles son los ejes principales de su plataforma presidencial? Una es la paz, pero hay que consolidarla con reformas sociales y con reformas políticas. Por ejemplo, se hace necesaria la reforma
la reforma urbana, pero también se hace necesaria la reforma para que los campesinos puedan tener la tierra, pero es muy fácil, no es sino aplicar la ley de las reservas campesinas, es que está la ley, simplemente es aplicarla. Y por otra parte, nosotros creemos que hay necesidad de hacer reformas políticas. La ley electoral que aprobó el Congreso el año pasado, pues es un palo en la rueda para impedir, por ejemplo, la unidad de la izquierda. No podemos hacer una alianza sin perder nuestro prototipo político, y yo creo que todo el mundo quisiera hacer una inmensa para el Parlamento, y en eso luchamos muchísimo para hacer las listas, pero no fue posible por esa ley electoral. Pero también necesitamos reformas a la salud. No podemos seguir enviando los dineros públicos a los EPS que se vuelven privados y hacen lo que quieran con la plata. No podemos tener una salud para los de estrato 6, estrato 4 y estrato 1. Debemos hacer un solo sistema de salud e igual la educación. Yo estoy muy preocupada porque nuestros jóvenes y nuestros niños deben estar todo el tiempo en la escuela, y en cambio construir cárceles que he visto que se han reproducido por el país y que además están abarrotadas de presos. Debemos construir escuelas para tener a nuestros hijos, a los adolescentes en las escuelas, y en cambio de represión tendríamos que tener muchos más maestros y crear trabajo para evitar que nuestros jóvenes de pronto se vean obligados a delinquir para llegar un pan a la mesa. ¿Cómo ve el futuro de los diálogos que se realizan en La Habana? Lo veo con mucha perspectiva, con mucha ilusión, y yo creo que es histórico que 2 puntos se hayan logrado acordar entre un gobierno y la insurgencia armada. En la historia de Colombia no hay antecedentes. Y lo segundo es que quisiera hacer un llamado a los que se oponen al proceso de paz, porque llevamos 200 años de guerras declaradas y no declaradas. Este es el último tramo de la violencia, pero yo creo que todos los colombianos anhelamos una paz con justicia social y una paz duradera, con reformas que necesitamos. Doctora, finalmente un llamado a profundidad a la sociedad colombiana en estas elecciones, después de que se ha denunciado la corrupción, pero si vemos las listas de los partidos tradicionales, vemos que hay muchos candidatos que están sumergidos dentro de eso. ¿Cuál es su llamado? Yo llamaría a los ciudadanos a que piensen su voto, a que miren bien los planteamientos de cada uno, y a que la gente que está pagando votos y que recurre a miles de cosas para ganárselos, pues mire, el que tiene mucha plata en las elecciones es porque anda en la corrupción o porque tiene dineros extraños. Les hacemos el llamado de llenar el Congreso de inconformes e indignados que no hayan estado en esta tren de la corrupción tan espantosa que vemos en Colombia, y que tenemos que derrotar, pero con votos. Los inconformes y los indignados al Congreso, por favor, piensen bien cómo votan. Ideas en movimiento, el espacio para la opinión, las propuestas, la crítica y la información, bajo la dirección del comunicador social Jorge Luis Cabrera. Ideas en movimiento, el espacio para la opinión, las propuestas, la crítica y la información, bajo la dirección del comunicador social Jorge Luis Cabrera. Porque nuestros pequeños tienen derecho a disfrutar de una vida saludable que garanticen su bienestar. Tener nuestras vacunas al día es el mejor regalo que les pueden dar. En el centro de salud más cercano para ti los deben vacunar. Y recuerda, el carnet de vacunación infantil llevar. Por ti, por mí, por todos, vacúnate. Plaza de Nariño, salud para el buen vivir. Instituto Departamental de Salud, Gobernación de Nariño.
Ideas en movimiento, el espacio para la opinión, las propuestas, la crítica y la información, bajo la dirección del comunicador social Jorge Luis Cabrera.